Ya, genial. Entonces, lo que les decía, voy a iniciar la parte de la grabación. Ya, bien, entonces voy a compartir mi pantallita. Ya, me logran informar si logran observar mi pantalla. Sí, la estamos observando. Se logra Sí, observar. Ya, muy bien, gracias. Entonces, lo que les decía, vamos a tener en cuenta dos cosas bien importantes. La primera, ya la toca del ingeniero Roque, como les dije una vez más, simplemente me dio la parte del, del detalle, ¿no? Ustedes hicieron la parte de la creación de las tablas, el tipo de dato, entre otros. Ya, entonces lo que estoy haciendo en este momento simplemente es compartirles una chuleta. ¿En qué sentido, chuleta? Este es un resumen de todo lo que se tiene que ver de la parte del pozo. Eso es lo más importante que nosotros vamos a observar. Y hay algunas cosas que yo voy a suponer que ustedes ya saben porque se supone que ya se lo ha visto anteriormente o simplemente viene de la parte de algunas consultas pequeñas o son conceptos que tendríamos que ya ir conociéndolos porque somos ingenieros en sistemas. ¿Ya? Entonces, lo que estamos observando en este momento simplemente viene a ser la parte de los valorcitos que corresponderían o los valores con las descripciones de lo que tendríamos que realizar. Toda esa información lo he trabajado directamente de la página o de la documentación oficial de Postgres, donde nos está dando alguna información. Como pueden ver, es un poco ampuloso. Si es que quieren perfeccionar y observar, lo van a ir trabajando. Yo les estoy compartiendo los datos más importantes, la parte de los trabajos más utilizados, todo lo correspondiente a los operadores. Ya, por ejemplo, la función igual, mayor igual, menor igual, no es, lo que significa between, no between, is null, like, no like, ¿no? Entonces, todas estas consultas que nosotros estamos observando, todas estas consultas que vamos a ir trabajando, las vamos a ir mencionando, simplemente vienen a ser la parte de los valores, ¿no? Aquí también tenemos algunos valores para crear unos valores, los ejemplos de secuencia, entre otros. Ya, esto va a ser bien importante y acá viene a ser la parte de los comandos o la creación de las consultas. Cosas que quiero que tengan en cuenta y cosas que vamos a ir trabajando. Las consultas es un poquito de ingenio de lo que tenemos que ir realizando o es un poquito de ingenio de los valores donde estamos. Es como si preguntáramos dónde estamos y a dónde queremos llegar y viene a ser como les dije el primer día en la parte de vendría a ser como el primer día la parte de los diagramas de flujo, solamente que no va a ser tan abstracto y nos va a devolver una respuesta precisa, una respuesta acorde a lo que nosotros estamos buscando. Entonces yo les recomiendo que esto lo pueden imprimir o si es que no lo tengan en el celular o lo tengan a la mano para que lo puedan ir trabajando. Todo esto que están observando es todo lo que vamos a observar. De acuerdo, son los valores que más o menos nosotros tenemos que ir trabajando, tenemos que ir realizando. Entonces yo he tratado de ejemplificar, he tratado de dejarlo lo más claro posible y que se pueda ir visualizando, se puede ir entendiendo cada uno de los puntos, ¿no? A lo menos los inners, o los joins, mejor dicho, son un poquito abstractos, pero son un término de conjuntos que nos va a permitir trabajar de una forma más fácil y de una forma más clara. Ya, entonces, lo que vamos a hacer, les reitero, en este caso vamos a trabajar con la parte de la base de datos. En este caso es nuestro modelo relacional de base de datos, donde nosotros estamos generando todos los campos o todas las tablas. El día de hoy vamos a instalar, les reitero una vez más, la parte del Postgres, no sé si lo tendrán, pero bueno, yo lo voy a instalar para que todos lo podamos manejar la misma versión y todos estamos trabajando. Les reitero, depende mucho del gusto del usuario. Puedes abrir tal vez un CMD y automáticamente empezar a anotar todos tus datos y va a funcionar, ¿no? O puedes simplemente trabajar con un editor y él te lo va a hacer funcionar o te lo va a empezar a mostrar, o la parte de las relaciones que nosotros estamos identificando.
Ya, algo que es bien importante mencionar y algo que quiero que siempre lo tengan en claro es que vamos a trabajar con dos bases de datos. Esta base de datos es la base de datos con la que yo les voy a enseñar a hacer las consultas. Vamos a empezar a trabajar con todos los valores que corresponden, con todos los valores que necesitamos. Y les voy a pasar una segunda base de datos que va a ser la base de datos donde ustedes van a realizar las prácticas correspondientes o vamos a empezar a mostrar los resultados que se está esperando obtener. De acuerdo a lo que avancemos, lo tienen que ir plasmando en la otra base de datos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a irlo trabajando, lo vamos a ir generando. Como se les mencionó al principio, esta materia es sumamente práctica, no es teórica, es sumamente práctica y es importante que lo vayan ejecutando. Y una de las mejores prácticas que pueden tener es realizar sus propias consultas o empezar a visualizar los propios resultados. Ya entonces, dicho esto, esta tabla es con la que vamos a trabajar. Estoy creando 2, 4, 6 tablitas con diferentes campos y nosotros automáticamente estamos haciendo la parte de las relaciones de cada uno de los valores que están mencionando. Ya entonces todo esto lo vamos a crear y todo esto pues lo vamos a descargar. Ahora, lo que tengo que observar simplemente viene a ser la parte del programa en sí, ¿no? Postgres. Entonces acá viene esta la parte del Postgres y automáticamente nosotros vamos a hacer la descarga. Ahora, ¿por qué les digo que es recomendable realizar la parte de la descarga dependiendo del sistema operativo que tengas? Porque es un poquito, ¿cómo le digo esto? Es un poquito mm, complicado en el sentido de que hay que instalarlo dos veces o hay que trabajar con dos valores, ¿no? Entonces acá simplemente me está diciendo las versiones que tenemos de la parte del Postgres. La última versión es la versión 16, ¿no? Que se ha generado. Entonces nosotros le decimos download and starter y lo vamos a generar la parte de las versiones, ¿no? Entonces nosotros necesitamos la versión número 16 para Windows. Entonces lo descargamos, un momento por favor, lo vamos a hacer. Tal vez lo han descargado y lo han trabajado con la consola, puede ser una de las posibilidades. Pero yo los recomiendo que lo trabajen directamente con el editor, porque el editor nos va a dar algunas ventajas, la parte de las consultas, la parte de las vistas y algunos conceptos que tenemos que ir observando, tomándolos en cuenta a la hora de trabajar. Entonces esperaremos que descargue esto por favor, vaya familiarizándose con la parte de la base de datos que se les ha compartido y pues bueno, ya vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Entonces vaya realizándolo.
Ya le daremos un poquito más de tiempo, por favor, para que termine de descargar. Aquí está el paquete, ya lo está por descargar. Ya lo vamos a ir instalando. Las personas que acaban de ingresar, pues estamos descargando la parte del Postgres. Ya, entonces le daremos un tipito para que lo instale. Bien, como pueden observar, ya lo tenemos la parte del Postgres descargado. ¿Ya? Ahora, le reitero, cualquier gestor de base de datos puede trabajar, tal vez han trabajado con el Workbench, han hecho otro tipo de trabajo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, pero yo prefiero trabajar con la misma herramienta con la que vamos a realizar. Entonces esperaremos un momentito que descargue la base de datos. Permitir. Ya entonces ya automáticamente vamos a darle un tipito para que lo vaya descargando. Ya, son diferentes formas de crear, depende mucho de la capacidad de nuestra computadora y del entorno con el que estemos trabajando. Algunas personas lo prefieren utilizar simplemente todo con línea de comandos, con un bloc de notas o mediante la parte de la consola. Ya depende de cada uno, ¿ya? Pero muy personalmente yo les recomiendo que se instale o que se trabaje de esta forma. Ya lo voy a copiar, vamos a ver la parte de la instalación, ¿no? Ya, entonces acá está bienvenido a la instalación, le damos siguiente, le estoy diciendo de la parte del Postgres, me está dando todo, lo dejamos por defecto, le digo siguiente, siguiente, siguiente. En este caso la contraseña es bien importante. Yo muy personalmente lo voy a colocar como admin, porque es más fácil de recordar. Este es el puerto por defecto que se va a generar, lo dejas tal cual, no hay ningún problema, te está diciendo la configuración por defecto de cuál va a utilizarse, lo dejas como está, no hay ningún problema, le dices que todo eso es lo que se va a instalar, le dices siguiente, siguiente y que se instale. ¿De acuerdo? Este proceso, como les dije, es un poquito no largo ni difícil, pero sí es que se necesita ver cómo se los realiza. Se hace más o menos unas 2 veces. Y las 2 veces que estamos observando, las 2 veces que estamos mencionando, simplemente las tenemos que realizar. Ya entonces démosle un poquito de paciencia, por favor. Ya lo vamos instalando. Ahora, si alguien ya está acostumbrado a realizar con otro entorno, no hay ningún problema. Los entornos solamente son para el tipo de desarrollo. Ya como les dije, pueden aplicar la parte del Visual Studio Code, también aplican la parte del Docker, ya donde el desarrollo va a ser similar, pero va a tener algunos puertos o algunos desarrollos más profesionales. Ya depende de lo que tú tengas, la experiencia que tengas o depende de lo que tú quieras hacer. Ya entonces le daremos un poquito de tiempo, por favor.
Ya, bien, como han podido observar, acabamos de terminar de hacer la instalación. Y bueno, vamos a decirle terminar y ahora viene a ser la segunda parte de la instalación, ¿no? Donde le decimos que queremos instalar la parte de Postgres, le decimos que siguiente lo va a descargar los puntos y esto es algo interesante. En este caso de las categorías, nosotros tenemos que especificarle que queremos descargar este PG Agent, ¿ya? Si no lo hacemos este valorcito que les estoy mostrando, no me va a dejar pasar, me está diciendo que tengo que continuar. Entonces esto automáticamente le voy a mostrar, le voy a dar siguiente, le estoy diciendo dónde lo vamos a instalar, le digo que también siguiente, y bien, siguiente esta máquina, y se va a conectar con la base de datos y va a empezar a realizar el proceso. Ya, como les decía, este es el proceso un poquito más eh, largo, por así decirlo, en que instalas una vez e instalas una segunda vez. Ya, entonces le dejaremos instalar un poco esto, por favor, y ya lo vamos a ir trabajando, ya que se vaya instalando nuevamente la parte de los paquetes, ya que se vaya auto generando y que se vaya auto mostrando. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Ya se ha verificado, a ver. Entonces acá le digo siguiente
Ya. Luego siguiente. Nuevamente va a ser localhost, la parte del Postgres, el valorcito, ¿no? En la parte del password tengo que colocar el mismo que le asigné. Ya entonces al principio. Entonces acá le digo el password admin. Ya entonces lo pueden asignar root, no hay ningún problema, ¿no? Entonces esto automáticamente que se vaya descargando, que se vaya autogenerando. Ya entonces le dejaremos descargando un momento, por favor. Ya, bien, como pueden observar, ya hemos terminado de realizar la parte de la instalación de Postgres, ¿no? Muy complicado no lo he observado, no lo estamos entendiendo, ¿no? De esa forma. Está relativamente sencillo o nosotros podemos comprender qué es lo que nosotros estamos realizando. Ahora, lo que vamos a hacer simplemente vamos a abrir nuestra parte de nuestro Postgres. Bien, entonces para ello lo voy a abrir. Una partecita ya, un momentito. Entonces simplemente nosotros vamos a darle Windows y le vamos a decir pg admin. Ya entonces acá pueden observar que me está diciendo pg admin, que eso es referencia a la parte de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces esto va a mostrarme la parte de la programación del Postgres en sí. Ya entonces esto automáticamente se va a abrir. Un momentito, le esperaremos. Es la primera vez, va a tardar, siempre la primera vez tarda un poco más de lo que estamos esperando, ¿no? Entonces automáticamente lo vamos a generar, ¿no? Ya, un momentito, por favor. Ahora acá nos está mostrando la parte de la base de datos que vamos a observar, ¿no? La bienvenida que nos está dando. ¿De acuerdo? Vamos a crear un nuevo servicio y me está diciendo, bueno, eso es la parte del servicio, ¿no? Y me va a pedir siempre la contraseña que hemos creado. En este caso yo le voy a asignar la contraseña que le he dado y vamos a observar un poquito de las bases de datos que estamos haciendo, ¿no? En este dashboard me va a informar las carpetas insertadas, actualizadas, eliminadas, los servicios, la parte de todas las transacciones que estamos realizando, ¿no? En esta parte van a ser la parte de las propiedades del SQL, donde estamos colocando el ID, la parte de la versión del Postgres que estamos trabajando. En este caso vienen a ser la parte de las consultas SQL que estamos generando, la parte de las estadísticas, las dependencias, los procesos, entre otros. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar la parte de la vista, simplemente vamos a sacar la parte de Preference y vamos a buscar la parte de misceláneos. Ya entonces acá en misceláneos tengo diferentes opciones, por ejemplo en la parte de las temáticas, donde podemos trabajar con el tema oscuro. Podemos observar, le digo refrescar, vuelvo a cargar la página y vamos a observar. Como pueden observar, viene a la parte del oscuro, ¿no? Puedo venir nuevamente a preferencias, la parte de misceláneos, le vamos a venir a la parte de las temáticas, le digo el contraste, ¿no? Vamos a generar refresh, volver a cargar, ya es un poquito más oscuro. Ya entonces, ya son las versiones del Postgres. A mí muy personalmente me gusta el oscuro, ¿de acuerdo? ¿Dónde está esto? Aquí está. Misceláneos, la parte de las temáticas. Yo le voy a generar la parte del oscuro.
Ya entonces simplemente lo pueden trabajar. Ahora, si alguien quiere trabajar con el entorno blanco, no hay ningún problema, este es su derecho, lo puede ir realizando con total normalidad. Ya, entonces como pueden observar acá, viene a ser las bases de datos que nosotros estamos generando y acá van a estar todas las bases de datos, ¿no? Esta es la base de datos que nosotros estamos realizando. Acá vamos a tener una que se va a llamar Postgres y me está dando los diferentes puntos que estamos mencionando. Algo que es bien importante, ¿ya? Y quiero que lo tengan muy presente. Cuando nosotros trabajamos con la parte de las consultas, es como si estuviéramos escribiendo en inglés algunas instrucciones que estemos realizando en inglés algunas preguntas. ¿Ya? ¿En qué sentido las preguntas o en qué sentido los valores que se les están mostrando? Simplemente en la parte de between que se entre, la parte de from es donde y demás. Entonces viene a ser eso. Segundo, ¿puedo cambiar el idioma de acá? Sí, lo puedes cambiar, pero yo la verdad no lo voy a cambiar, lo voy a dejar, pero si quieres te voy a mostrar la parte del, del idioma. Acá está Spanish. Se puede cambiar a español, miren. Refresh, volver a cargar, lo vuelvo a cargar y acá está el nuevo idioma, ¿no? Acá está el archivo, objeto, herramientas y me está dando todos los puntos. Ya, pero muy personalmente lo voy a dejar en inglés porque las consultas están en inglés y también algunos comandos que nosotros vamos a realizar, algunos comandos que vamos a observar, bien están dados simplemente por este idioma. No, entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a crear nuestra base de datos, ¿no? Ya, ahorita lo voy a crear la base de datos. Muy bien, entonces para crear la nueva base de datos, vengo acá, botón derecho, y le vamos a dar un nombre, ¿no? Como les dije, la base de datos con la que voy a trabajar viene a ser esta base de datos donde nosotros vamos a ir autogenerando cada uno de los valores que estoy mencionando, ¿no? Todo esto se va a llamar clínica, ¿ya? La base de datos se va a llamar clínica o el ambiente de modelación que vamos a trabajar viene a ser la parte de la clínica. Entonces nosotros acá simplemente le digo create database y acá le vamos a dar como clínica. Ya entonces acá me está diciendo el tipo de base de datos con la que quiere trabajar. Le digo que va a ser con la parte de Postgres. Si quieres le asignas un comentario, no hay ningún problema. La parte de la definición que va a ser UTF-8 por los caracteres especiales, ¿no? Que vamos a trabajar. La parte de la seguridad, los parámetros, los avances y las sentencias SQL. Como pueden observar me está diciendo crear base de datos clínica, la parte de Postgres en el valor UTF-8. Bien, entonces nosotros simplemente lo guardamos. Como pueden observar, ya se han creado dos bases de datos que estamos observando, tanto de clínica como de Postgres. Y así sucesivamente nosotros podemos tener más bases de datos sin ningún inconveniente. Ya entonces lo que nosotros vamos a venir a la parte de los esquemas viene a ser la parte de nuestras tablas que nosotros vamos a ir trabajando. Ya, en este caso de la parte de los esquemas que se les está mencionando, nosotros vamos a crear nuestra base de datos. Ya entonces, acá automáticamente voy a crear una nueva. En este caso me está mostrando que viene a ser la parte del público, ¿ya? Bien, entonces, en esta parte del esquema, vamos a dar botón derecho, le voy a decir Query Tool. Ya vamos a crear nuestra base de datos.
Ya, entonces en este caso me estás diciendo en qué base de datos estoy trabajando, la versión del Postgres que estamos trabajando, y automáticamente va a ser el valorcito con el que estamos realizando. Ya, entonces acá simplemente nosotros vamos a darle el create. Ya, create el schema. Clínica. ¿De acuerdo? Punto y coma, esto lo vamos a ejecutar. Lo voy a ejecutar, me está diciendo el esquema se ha creado, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Ahora acá simplemente le digo, si voy a refrescar y ya me está generando la parte de la clínica. Ya, entonces acá simplemente vamos a este public lo vamos a eliminar, que no tiene una relación con nosotros, y vamos a realizar una eliminación en cascada para que elimine todos los valores o todos los campos que estamos trabajando, ¿no? Y no solamente lo elimine el nuevo valor que nosotros estamos realizando. Y entonces esto simplemente le decimos borrar y acá está creado nuestra parte de nuestra clínica. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es simplemente a generar la parte de la base de datos o generar el campo donde vamos a realizar. Ahora, lo que tengo que hacer en este caso vienen a ser todos estos campitos o todas estas tablas que nosotros estamos observando. Una de las cosas que son bien importantes a la hora de realizar la parte de la base de datos es identificar las tablas que no dependen de ninguna tabla, ¿de acuerdo? Las tablas más fuertes. Ya, entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a empezar a ejecutar. Bien, hasta mientras, yo les pediría que vean la base de datos, o lo voy a compartir simplemente en la parte de la base de datos. Déjenme presentar, a ver, voy a compartir. Y me digan qué pantalla puede ser. Aquí está. Ya, entonces lo que les voy a pedir en este momento es simplemente que me identifiquen la base de datos con la que queremos trabajar. Ya en este momento le voy a dar un cachito pause. Ya, entonces lo que les decía, ¿no? Lo que vamos a hacer en este momento, voy a volver a compartir toda mi pantallita, déjenme un momentito, les comparto otra vez toda la pantallita. Ya, bien, entonces, como les dije, voy a trabajar simplemente con la parte de con la clínica, ¿no? Entonces, ¿qué tablas son las más importantes o qué tablas son las que no dependen de nadie? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las tablas más interesantes en este caso? Ya, para mí los campos más importantes que tenemos o los valores más imprescindibles, por así decirlo, viene a ser la parte de la cita. ¿Ya? ¿En qué sentido la parte de la cita? En la cita, perdón, la parte del paciente y viene a ser la parte del paciente y viene a ser la parte del especialista, ¿ya? ¿En qué sentido? Del paciente que no necesita nada para que funcione con total normalidad y la parte del especialista de la misma forma que no necesita de ningún valor para que pueda funcionar. Si se dan cuenta en el paciente me dice que está manejando de uno a uno, ¿no? De esos campos con
con este valor, ¿de acuerdo? Con este bandito, de 1 a 1 se están relacionando. En este caso, que este paciente está relacionando con una cita, ¿no? De la misma forma, el especialista va a tener de 1 a muchos, la relación que estamos observando, y de 1 a muchos respectivamente. Ya entonces lo que vamos a hacer en este momento, vamos a empezar a crear algunos valores o vamos a empezar a crear algunos valores interesantes, ¿no? Entonces yo voy a venir acá y voy a generar la parte de mis campos. Lo que nosotros necesitamos hacer en este momento simplemente viene a ser este valorcito, ¿no? Voy a copiar estos 3 valorcitos que van a ser la parte de nuestras primeras consultas que vamos a realizar. Ya entonces acá automáticamente nosotros le vamos a decir control B y vamos a crear los campos, ¿no? Entonces este dominio, este es un dominio que nos está diciendo que son la parte de los campos que no van a necesitar ningún valor y son los que necesitamos que se vayan llenando, ¿no? Entonces acá le estamos diciendo que va a ser un dominio, le estoy creando en la base de datos que se llama clínica, voy a crear un campo denominado ID y va a ser de 6 caracteres. No, en este caso le estoy diciendo que los valores posibles que puede tener va a ser con la parte de P, va a ser 1 y va a ser 1, de 4 dígitos lo que estamos generando. Ya entonces esto simplemente vamos a darle un ejecutar y se ha generado. Ahora, ¿dónde se han generado estos valores? Vamos a venir acá en los dominios, ¿no? Entonces acá se ha generado la parte del paciente. Ya entonces de la misma forma vamos a crear estos 2 valores o estos 2 bandidos y vamos a darle un refresh esto para que se pueda observar. ¿Ya? Entonces acá viene a ser la parte de los dominios, viene a ser la parte del especialista y viene a ser la parte de la cita. Ya, entonces estos dominios que se les está mencionando o estos dominios que estamos observando automáticamente están relacionados con la parte del dominio de la parte de Postgres, ¿de acuerdo? Quiere decir que son campos que son especiales o son propios de nosotros y que podemos empezar a modificar o podemos empezar a realizar cada uno de los campos que veamos por pertinente. Lo siguiente que vamos a hacer es simplemente crear todos estos campos de nuestra base de datos. De acuerdo a todos estos campos que estamos observando de la base de datos, nosotros automáticamente lo iríamos llenando. ¿Cómo lo vamos a llenar? Mediante estos campitos, ¿no? Lo voy a empezar a generar la parte de los create. Ya, entonces acá está la parte de los create. Ahora, si observamos acá, simplemente vienen a ser los mismos campos. Esto lo voy a dividir en 2. Y de la misma forma acá lo voy a dividir en 2 estos valores, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a hacer, le estoy diciendo, vamos a crear una tabla que se va a llamar clientes y va a ser la parte del paciente. Y de la misma la parte de la especialista. En la parte de la creación siempre se recomienda que hagas los que son los más importantes o los que no necesitan de nadie. ¿De acuerdo? Como les dije, viene a ser la parte del paciente y viene a ser la parte del especialista. Son los 2 campos que van a funcionar de sí solo, ¿no? Ahora, sé que existen herramientas que lo puede generar el código y automáticamente lo van a relacionar o se va a generar la parte del SQL. Sí, existen, pero en este caso vamos a hacerlo de forma manual y al antiguo, en el sentido del antiguo que tengo que escribir línea por línea. En algunos casos, como estamos haciendo un repaso, simplemente les voy a copiar el código fuente que estamos observando y automáticamente lo van a poder ejecutar, ¿no? Lo van a poder trabajar ya con la parte de nuestros valores. Entonces acá simplemente nosotros vamos a crear unos valorcitos. Para ello lo copio todo esto, vengo acá, le doy un enter, otro enter y voy a generar todas estas cosas. Ya entonces estos dos campos. Esperemos, no hay ningún problema, me está diciendo que se ha creado la tabla. Ya vamos a ver, ¿dónde lo vamos a encontrar estas tablas? Simplemente en tables. ¿De acuerdo? Entonces acá viene a estar la parte del especialista y viene a estar la parte del valorcito cada uno, ¿no?
las columnas, ¿no? Aquí están los nombres, los apellidos, entre otros, ¿no? Entonces lo estamos autogenerando cada uno de estos valorcitos, ¿no? Entonces, miren, lo que ya hemos creado ya lo hemos ido generando. Para ganar tiempo nosotros, o bueno, sí, yo lo he transcrito para que ustedes lo puedan copiar y automáticamente lo estamos generando, ¿no? El primary key, el for key y la parte de las referencias de dónde se va a generar, ¿no? Y cómo se va a generar la parte de la actualización o la eliminación respectivamente. Ya entonces, como hemos generado las dos primeras, vamos a generar el resto de campos. Ya le digo control C, vamos acá, le doy un enter y automáticamente lo vamos a generar. Le voy a dar a ejecutar, vamos a observar, recuerden darle un refresh para poder tener presente cuántas tablas tenemos, ¿no? Vamos a abrir la parte de los campos y acá estamos observando que tengo 2, 4, me falta 2 más. Vamos a observar. Y entonces esto simplemente lo voy a generar, lo voy a ejecutar nuevamente. Esas dos líneas que me faltaban ya son las 6 campos, ¿no? Ya existe, claro, y está paciente. Vamos a ver, me especialista también ya está. ¿Qué ha pasado con el resto de campos? Estos dos campos me faltan. Ya entonces esto simplemente lo voy a ir ejecutando, ¿no? Entonces acá simplemente le digo dos campos, le digo ejecutar. ¿Qué ha pasado? Zephyrus. Bueno, a ver, lo voy a copiar todito y lo voy a volver a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces acá está donde está el delete cascada. Yes, le digo, no hay ningún problema. Delete cascada. Yes. Delete cascada, yes. Y por último, delete cascada, yes. Ya lo voy a volver a ejecutar todos estos campos y lo vamos a terminar todo esto, ¿sí? Vengo acá, control B, control A y ejecutamos, ¿no? Vamos a tabla, le decimos refresh y ya pueden observar que están mis 6 tablas. Ya no, como les reitero una vez más, no hicimos cosa del otro mundo, solamente hemos copiado cada uno de los valorcitos que se necesita, hemos creado cada uno de los valorcitos que hemos visto pertinentes acá, ¿no? En nuestro modelo relacional. Es algo bien importante, les reitero, que lo puedas empezar a modelar, lo empieces a generar. La parte de las normalizaciones solamente se hacen hasta la tercera normal. De acuerdo, nosotros automáticamente lo hacemos hasta la tercera normal. Y hemos ido llenando cada uno de los puntos que hemos visto pertinentes o cada uno de los puntos que hemos mencionado que no necesitan o no tienen una dependencia, ¿no? Y de acuerdo a eso lo hemos ido autogenerando para que todo vaya funcionando con total normalidad, ¿no? Entonces acá simplemente viene a ser la parte del ID paciente, que va a estar la parte de la clínica. La clínica es la base de datos y esta es el valorcito que nosotros estamos generando, ¿no? El ID paciente. Luego viene a ser el nombre, que va a ser de tipo varchar, que viene a ser 20 y va a ser no en blanco, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de los valores. Ahora, algo que es importante y quiero que lo tengan muy presente a la hora de trabajar es que cuando nosotros realizamos la parte de las consultas, siempre van a estar con un color diferente. Por eso les digo que trabajar con un editor de textos o el trabajo con un editor en cualquier tipo o en cualquier circunstancia, simplemente nos va a permitir o simplemente nos va a mostrar qué es lo que estamos autogenerando, ¿de acuerdo? Entonces,
Eh, Dicho todo esto, ahí está bien. Ya, entonces dicho esto, ya le hemos generado cada uno de los campos, ¿no? Entonces acá simplemente estamos llenando cada uno de los valores y tenemos que ir familiarizándonos con la parte del modelado. Algo que es bien importante, ¿no? Que te vayas dando cuenta cómo va funcionando es la parte del llenado. También lo puedes realizar mediante un Excel y de acuerdo a eso lo puedes exportar simplemente o subirlo de acuerdo a la herramienta con la que estás trabajando. Cada uno de los campos para que te vayas dando cuenta qué es lo que estás mostrando, ¿no? Entonces, esto simplemente vienen a ser los campos. No se preocupen, les voy a copiar todo esto para que lo puedan hacer y se les va a dejar una tarea que va a ser actualizar una base de datos. Otra vez les pase la parte de la base de datos con los datos para que lo puedan ejecutar simplemente, ¿no? Y tengamos los ejercicios como se les ha informado y se les ha prometido. Bien, voy a continuar con esto, ¿no? Entonces acá hemos creado nuestra base de datos, esto se cierra, aquí esto también se cierra. Lo que vamos a hacer ahora, simplemente vamos a empezar a adicionar o vamos a empezar a llenar nuestras bases de datos. Es importante mencionar que para realizar la parte de las consultas tengamos datos, ¿no? Tengamos datos de ejemplo de lo que estamos realizando. Para luego generar, ¿no? Entonces nosotros estamos insertando. Eso es un comentario por si acaso. Son comentarios que nosotros estamos generando y automáticamente lo puedes ir resolviendo cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces acá podemos observar que la clínica de pacientes, mil disculpas, en la parte de los pacientes, ¿cuántos campos tiene? Tiene 2, 4, 6, 8, ¿no? A ver, 2, 4, 6, 8, efectivamente. Tengo 2, 4, 6, 8. Nosotros estamos llenando todos los valorcitos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿no? De acuerdo a los valores que estamos mencionando. Bien, vamos a copiar todo esto y lo vamos a ejecutar. Ya entonces, control A, lo ejecutamos y vamos a observar que la parte de pacientes ya se han llenado los 10 campos. Pacientes. Ya no, aquí vamos a ver la parte de las columnas, ¿no? Ya, bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento simplemente va a ser llenar cada uno de los valorcitos que estamos mencionando. Ya, entonces acá simplemente nosotros vamos a autogenerar cada uno de los valorcitos. Lo ejecutamos, ya se ha generado todos estos campos que se les está mencionando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer una vez llenados los datos es simplemente realizar nuestras primeras consultas, que simplemente nos dice que seleccionar todos los valores, ¿no? Aquí está la parte de las consultas, que esto sé que ya lo han visto y solamente es un pequeño repaso de lo que estamos observando. Entonces acá le vamos a decir en clínica, vamos a darle una ejecución y efectivamente se ha llenado los datos, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces, un momentito, espérame. Save. Ya, bueno. Voy a generar aquí un query, no hay ningún problema. Ahí la parte de la vista.
Vamos a observar. Ya, entonces acá automáticamente viene a ser Query Tool. Y vamos a autogenerar la parte de nuestra consulta correspondiente. A ver, aquí está. Ya, bien, entonces acá simplemente lo voy a ir generando cada uno de estos valorcitos que vienen a ser las consultas y lo voy a generar ahí. Caramba, ¿dónde estamos? Ya, un momentito. Botón derecho. Admitir, ¿no? Query Tool. A ver, un momentito. Ya, un momentito, estamos. Un momentito, por favor, ahorita les voy a mostrar dónde se va a autogenerar todo esto. Ya, un momentito, por favor. Ya. Ya, entonces acá, como les dije, simplemente le vamos a dar acá resetear layout. No sé si es que se nos pasara algo de este tipo, simplemente le damos acá y se va a resetear. Entonces, miren, yo lo voy a generar todas mis consultas, le vamos a dar un play y vamos a observar todos los resultados que me está generando, ¿no? Entonces ya podemos observar que se nos está autogenerando cada uno de los puntos. Por ejemplo, en la parte de la agenda vamos a visualizar el resultado. Ya, entonces recuerden que este select viene a ser la parte de la selección, acá viene a ser la parte de la base de datos con la que vas a trabajar y la tabla con la que quieres encontrar. En este caso el asterisco es referencia, o sea que tiene noción de que el asterisco hace que muestre todos los campos que nosotros estamos visualizando, son todos los campos que nosotros estamos observando, ¿ya? Ahora, una buena práctica que se les va a sugerir que realicen, o una buena práctica que se les va a solicitar que lo vayan realizando, es simplemente que lo vayan ejecutando punto por punto o lo vayan llenando en una base de datos, todas las relaciones que van teniendo y lo vayan generando. De esa forma lo vas a poder normalizar, uno, y dos, también te va a permitir identificar qué campos tienes que empezar a llenar. Sé que está relacionado todo esto con la parte de los... Estoy relacionando todo esto con la parte de la programación, en el sentido de que llenamos un formulario y automáticamente lo vamos vinculando campo por campo, ¿no? Donde puede ser más fácil. Pero en este caso lo que queremos entender, lo más principal de todo lo que estamos realizando, vienen a ser simplemente la parte de las consultas. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido la parte de las consultas? En el sentido simplemente de que tenemos que entender cómo va funcionando cada uno de los valores. Existen diferentes consultas, le reitero una vez más, observen las chuletas que les he dado. ¿Por qué el nombre de las chuletas? Porque de todo lo grande que es la parte del Postgres, yo lo he sintetizado en algunos puntos que son importantes y los he empezado a generar. Por ejemplo, el count va a ser para contar o el número de entradas que tienen, ¿no? Y de esta forma nosotros vamos a poder encontrar el valor máximo de alguna expresión, ¿no? El valor mínimo, entre otros. Entonces, lo que yo les pediría, por favor, es que creen la base de datos, se familiaricen con la base de datos. A partir de ahora vamos a trabajar todos nuestros ejercicios o todo lo que se relacione con la parte de consultas de aquí hasta el final con esa base de datos. Ya, entonces es algo que tienen que tener muy presente y es algo con lo que tienen que ir trabajando. Ya, les reitero. Es importante que todos tengan la base de datos. Les voy a compartir estos scripts que hemos creado acá de todos los campos porque no lo vayas llenando uno por uno y simplemente lo vamos a ir autocompletando.
¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy trabajando con estas 6 tablitas? Porque me van a permitir tener una noción más clara de lo que nosotros estamos teniendo. Les voy a compartir una base de datos que tienen que empezarse a familiarizar y igual va a tener algunos campos y van a tener algunas instrucciones. A medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir dando la parte de las instrucciones. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario hasta acá. No, claro, introducción. Ya, muy bien. Entonces, como hoy también es el Día de la Mujer, tal vez algunos están festejando a sus mamás o están, bueno, no festejando, sino compartiendo ese tiempo y creo que ha habido un asueto tanto del Ministerio de Trabajo. Vamos a dejarlo por acá el día de hoy. Ya, le reitero, por favor, tienen que tener instalados la parte del Postgres. Tienen que tener instalado la parte del Postgres para que todos tengamos la misma vista y a que todos nos pueda generar. Tal vez lo han hecho en consola, estoy completamente de acuerdo, pero no me gusta mucho utilizar de esa forma. Me gusta trabajar con un elemento o con un entorno. ¿Por qué? Porque me va a dar estos colores que estamos observando, donde las palabras reservadas van a estar con un color, las tablas van a estar de otro y las bases de datos de la misma forma. Nos van a ayudar para entender lo que estamos realizando. ¿Ya? Uno, dos. Les reitero, con esta base de datos que estamos observando vamos a estar del principio hasta el final del semestre o por lo menos hasta dar el segundo parcial. Les voy a dejar algunos ejercicios o una base de datos para que vayamos avanzando y que también me vaya dando cuenta cómo han generado la parte del manejo de las prácticas. Ya les reitero, como les dije el primer día y creo que con el ingeniero que lo especificó muy bien, es práctico. Y como es práctico, tenemos que empezar a resolverlo y tenemos que empezar a trabajar. Ahora que lo voy a tomar en cuenta, digamos, como asistencia. Ya, ahorita le voy a responder. ¿Por qué lo estamos trabajando con la parte se me ha ido la palabra. Ahorita les voy a consultar las dudas. Ya, como les dije, trabajar con una misma base de datos son todas las consultas para que nos vayamos dando cuenta. Y también les voy a dar algunos ejercicios para que los vayan resolviendo, que no va a ser por puntaje, pero sí es para que vayan practicando. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ir trabajando de esa manera. Ahora lo voy a volver a compartir la pantallita, de un momentito por favor y vamos a contestar las dudas. ¿Por qué utilizamos el esquema clínica en lugar de esquema público? Un momentito, ahorita les voy a mostrar. Vamos a observar y aquí estamos, ¿no vemos? Ya. Lo que hemos hecho en este momento del esquema clínica es que el público es una base de datos, bueno, no es una base de datos, sino es un campo que es por defecto la parte del Postgres cuando creamos la primera vez. Es como todos tuvieran acceso. Entonces es recomendable siempre que lo generemos este esquema clínica que esté relacionado con el campo que estamos generando. Si se dan cuenta, miren, acá les voy a mostrar en la parte del Postgres, siempre viene a estar un público. Si nos vamos a los esquemas, y acá igual se va a generar todos los campos. ¿Ya? O sea, no tiene ninguna tabla, tampoco tiene ningún dominio que nosotros estamos generando. Ahora, ¿por qué estoy trabajando con con el clínica? A ver, vamos a hacerlo aquí. Sí, ¿por qué estoy trabajando con la parte del clínica y no con el público? Porque este clínica está relacionado directamente con la parte de mi base de datos. ¿De acuerdo? Es algo que se realiza de forma por defecto, por así decirlo, a la hora de realizarlo. Entonces, tú creas una base de datos, automáticamente tienes que crear un esquema que tiene que ser el mismo nombre de tu base de datos para que empieces a generar todos los campos. Y de esa forma nosotros podamos llamarlo de esta manera. ¿Ya? No sé si está claro. ¿Cómo es que chino? Ahorita voy a hacer los papeles. No sé, necesito. Ya, está bien. Ya, muy bien, entonces, jóvenes. Como les reitero, cada
cada entorno que estamos trabajando, cada gestor de base de datos que tienen, tiene una forma diferente, una estructura que se tiene que manejar. Entonces, en Postgres te dice que tienes que trabajarlo de esa forma. ¿Ya? Ahora, esto tiene que hacerlo con el IG Roque. Ya él se ha pasado el examen, no me acuerdo si lo he visto. Ya nos quedan unas cuantas clases no más. La asistencia, como les dije, hoy por la cuestión del Día de la Mujer no hay ningún problema, lo voy a grabar. Lo voy a revisar el cronograma que me ha presentado el IG Rock. El día miércoles ya lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Ya? Entonces, no hay ningún problema. A ver, ¿qué más les quería decir con la parte de esto? Sí, que practiquen y trabajemos por favor con la parte de esta base de datos. ¿De acuerdo? Los campos que estamos mencionando, los valorcitos que se han autogenerando. Ya, a ver, ¿qué más era antes de esto? Que sí, que cada gestor de base de datos tiene una forma diferente de trabajar. Lo que nos interesa y lo más importante para todos ustedes viene a ser la parte de las consultas, las chuletas que les he compartido, ¿no? Todas estas consultas. Eso es lo que nos interesa identificar, eso es lo que necesitamos trabajar. Ya, ahora, muchas veces cuando trabajas con algún programa como PHP, trabajas con Java, entre otros, Laravel automáticamente te dice que tienes que crear la estructura que les he mencionado y lo que importa es la parte de las consultas que estamos mencionando. Ya, vamos a ver qué más. Sí, no se preocupen, termino de grabar, lo edito, lo voy a subir a mi canal de YouTube y automáticamente les voy a compartir la grabación. Ya, no sé si tienen alguna duda más, como les dije, quería que se entienda un poquito la parte de la instalación del Postgres en sí. Y también necesitaba que crear la base de datos que les estoy mencionando. Ya tenemos 10 datos. Desde la próxima clase ya vamos a hacer la parte de las chuletitas que les estoy mostrando. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Ya, gracias Alex. El día de hoy no se les va a tomar la asistencia, no se preocupen. Ya, como les dije, la parte de la virtualidad ha sido algo por el día del asunto que se les ha dado a las señoras o a las mujeres en sí, donde nosotros vamos a tomar en cuenta. Para no retrasarnos más con el contenido y poder avanzar desde la subsiguiente con normalidad, solamente les estoy mostrando de esta forma el contenido y el avance. ¿Ya?